día, pero no es nada nuevo. Conflictos en la iglesia se han dado desde que la iglesia empezó. No más que la diferencia entre los conflictos de antes y los conflictos de ahora es muy diferente. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Hay gente que le gusta el pleito, el drama, le gusta pelear. ¿Ha escuchado usted de Julio César Chávez, el león de Culiacán, el gran campeón mexicano? Tuvo un total de 115 peleas, 107 ganadas, 86 por nocaut, 6 pérdidas y 2 empates. Se le llamó el mejor boxeador de los años 90. ¿Ha escuchado de Julio César Chávez Jr.? ¿Sabe quién es? Amén. El hijo de Julio César. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? El hijo de la leyenda le llaman. 55 peleas, 50 ganadas, 32 por nocaut, 3 pérdidas y 1 empate. También hay otro Canelo Álvarez. 54 peleas, 51 ganadas, 1 perdida y 35 por nocaut. Ahora, estas 3 personas tienen algo que me llamó bastante la atención. Y dicen que desde pequeños ellos buscaban pelea con el que se les encontraba. Con el que se encontraban, andaban tratando de darse de golpes. Hay gente que le gusta pelear. Le gusta el drama. Sin embargo, como cristianos, creyentes, hijos de Dios que ya hemos muerto, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, decimos. Pero aún así, hay cristianos que les gusta pelear. Y conversaba algunos años atrás con un hermano y me decía, hermanos, que yo no puedo, en el trabajo me hacen algo y yo tengo que responder. Yo no me voy a dejar. Y le decía, hermano, usted tiene que amar a sus enemigos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, ¿cómo me voy a dejar que me ofendan? ¿Cómo me van a avergonzar? Todavía nuestra carne es parte de nosotros. Pero en este día no quiero venir a abocar para que usted ande peleando, ni que usted quiera, ni que usted me vaya a malentender. No quiero venir a hablar de peleas, conflictos, no. Hay una lección muy importante que podemos aprender en este pasaje. Y estamos en el libro de Gálatas, versículo 11. Dice la palabra de Dios, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su civilización participaban también de los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a pausar un momento, hacer una pausa aquí por un momento. Acordémonos el problema en las iglesias de Gálatas. Era que habían judíos que habían entrado a la iglesia y habían cambiado el evangelio que Pablo había predicado. El evangelio de salvación por fe, por gracia. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Sin embargo, estos judíos habían dicho, sí, la salvación es por fe y es gracia, pero también tenemos que practicar la ley judaica, que incluye la circuncisión. Y si uno no es circuncidado, no puede ser salvo.
Esa era la doctrina que ellos habían introducido a la iglesia. Y estaba afectando. Estaba afectando a muchos hermanos. Muchos hermanos se habían vuelto a regresar al judaísmo. Entonces Pablo les presenta una defensa, en primer lugar en el capítulo 2, de su apostolado, como Cristo lo llamó. Después les demuestra a la iglesia en Jerusalén, nada diferente me dijo a mí, sino que el evangelio que nosotros predicábamos ya no incluye las prácticas del judaísmo. Entonces aquí vemos a Pablo y me llama la atención como en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 20, dice Pablo mismo hablando: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo mismo nos dice en Romanos que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos. Pero hay ocasiones que el cristiano debe defender su fe. Debe defender la fe que profesa. Los conflictos de la iglesia antigua y la iglesia de hoy en día, la diferencia es que los conflictos de ahora en día son parte de nuestro egoísmo. ¿Sí sabe qué quiere decir eso? Nuestro ego, yo, ¿verdad? Me miró mal, no me habló, no me saludó, o me dijo algo que no me gustó. Todo es de mí, yo. Si me lastima a mí, vamos a tener problemas. Es porque no hemos muerto a nuestro ego. Los conflictos en la iglesia tristemente son muy devastadores, lastiman a todos, a la persona que está en conflicto, a cualquier otra persona envuelta, al pastor, a su familia, a la iglesia en general. Pero entonces, ¿por qué Pablo aquí nos dice muy claramente que confrontó a Pedro? Hay 3 puntos que quiero ver en este día. En primer lugar, los conflictos demuestran nuestra madurez espiritual o nuestra inmadurez. ¿Qué tan maduro es usted espiritualmente? ¿O qué tan inmaduro es? ¿Respondemos a un conflicto en la carne o respondemos en el espíritu? El que responde en la carne responde con enojo, responde con rencilla. Dejamos de hablarnos. Es un deseo de desquitarme. No podemos perdonar. Ese es un conflicto en la carne. Cuando nuestra carne nos gobierna, estas son las cosas que nosotros hacemos. Sin embargo, el cristiano, el creyente, que responde en el espíritu, en primer lugar reconoce quién es nuestro enemigo. Y no es su hermano, ni es su hermana, no es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos. El conflicto del creyente siempre va a ser con nuestro enemigo, al que no podemos ver. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro conflicto va a ser siempre con el enemigo. No podemos responder en la carne a nuestro hermano, porque el enemigo que está constantemente acosándonos, eso es lo que él busca. El conflicto, cuando se practica
en el Espíritu es una respuesta en amor. 1 Pedro 4:8 nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por último, un cristiano que responde a un conflicto en el Espíritu busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Hay ocasiones cuando hay conflictos en la iglesia, pero el conflicto siempre debe de demostrar amor. Debe de demostrar amor, no solo por el hermano, sino amor por Dios, amor por la obra, amor por la fe. El amor cubrirá multitud de pecados. Y hay 4 principios muy importantes que quiero que veamos aquí en este pasaje. El primero: si usted alguna vez siente que hay algo que está mal en la iglesia, y créame que lo he vivido, al punto donde usted dice: esto no me parece bien, tengo que hablar con mi hermano, tengo que hablar con el pastor, tengo que hablar con el que sea. En primer lugar, asegúrese que tiene los motivos correctos. Si vemos de los versículos 11 al 13, dice Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El motivo de Pablo aquí era que Pedro estaba haciendo algo que estaba dañando a la iglesia. Cuando los judíos no estaban presentes, él se juntaba y comía con los gentiles y disfrutaba con ellos. Y hermano, Dios te bendiga. Cuando los judíos llegaban, yo no los conozco a esos gentiles pecadores, incircuncisos. ¿Puede usted darse cuenta cómo la iglesia estaba afectada? ¿Cómo afectaba a los hermanos que ya habían aceptado el evangelio, que eran gentiles? Es como si nosotros nos juntáramos y yo estoy ahí en medio de ustedes, así como el viernes en la fogata. Qué lindo tiempo tuvimos, hermoso tiempo. Pero después, al otro día, usted me encuentra en la tienda y: pastor, buenos días. Oh, ¿qué tal? Oh, sí, este es mi amigo. ¿Qué diría usted? ¿No le dolería? Claro que sí, claro que sí. Eso era lo que Pedro estaba haciendo. Entonces Pablo les dice: lo que estaban haciendo está mal, está mal. No era que Pablo era un pleitista. El concepto erróneo de unidad en nuestra iglesia, hermano. A veces yo le he pedido al Señor: Señor, ayúdanos a estar unidos, a ser un cuerpo, en un espíritu, ¿verdad? Nuestra misma statement ¿cómo se dice? Statement. Declaración, gracias. Nuestra declaración de la iglesia dice que somos una iglesia fundada en la palabra de Dios, unida como un cuerpo, en un espíritu. Pero a veces los conflictos son necesarios cuando defendemos el evangelio que predicamos. Mi hermano, que el Señor me libre, pero si usted alguna vez me escucha predicar un evangelio que es fuera de Jesucristo, no se detenga en hablar conmigo. Y han habido hermanos, hermanas maduras
que considero, las veo como mi madre, que me dicen, hermano, usted dijo la cita equivocada este domingo. Le digo, hermana, perdóneme, no me di cuenta, soy humano. ¿Verdad? Pero a mí me da gozo porque me hace ver que usted conoce su Biblia y está poniendo atención. No se está durmiendo. A veces lo hago a propósito, para ver quién está. Pero en realidad, mis hermanos, la unión en el cuerpo de Cristo a veces requiere que usted hable y que usted diga, pastor, tenemos que hablar, hablemos. El segundo principio muy importante es hablar con la persona cara a cara. Dice versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo no fue con los hermanos de la iglesia. Hermanos, he oído que Pedro no está comiendo con ustedes. ¿Qué está pasando? Ahí empieza a hablar de Pedro no estando él ahí. No. Él va directamente al problema. Pedro, hermano, apóstol, hay un problema. Tú estás siendo hipócrita. Se quedó Pedro. ¿What? ¿Qué? ¿Sabe que la palabra hipócrita es una palabra muy, muy fuerte? Algunos no nos gusta escuchar esa palabra. Decimos, ¿por qué me dice eso? En realidad, el significado de la palabra viene del griego, que quiere decir actuar. Es como un actor, cualquier actor de la película. Es teatro. Viene de esa palabra, actuar en un teatro. Eso es una persona hipócrita, desde la definición original. Pero ahora en día lo vemos como una ofensa. Pero en realidad no ha cambiado mucho, porque una persona que actúa, quien de verdad no es, estando en público, está siendo como un actor, está actuando ser diferente de lo que en realidad lo es. Y eso es lo que Pablo le dice a Pedro. Cara a cara lo confronta y le dice, lo resistí cara a cara. Ahora, cuando usted, mi hermano, mi hermana, tiene que confrontar algo en la iglesia, el propósito siempre debe de ser de restaurar, no de separar. El propósito siempre debe de ser restauración, no separación. Cuando usted va con un corazón puro, un corazón de amor, a hablar con su hermano, Dios actúa y Dios toca el corazón del hermano. Pero cuando usted va con un corazón de separación, corazón de pleito, corazón de, ahora sí, me la hace, me la paga. Causa separación, causa división. Es ahí cuando Dios no está en el conflicto. Punto número 3. Asegúrese que sea la verdad. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, Pablo lo observó, él mismo se dio cuenta. No vino la iglesia a Pablo y le dijo, Pablo, ¿sabes que Pedro no quiere comer con nosotros? Y es más, cuando ve a los judíos, va y se esconde. No, Pablo lo vio, se aseguró que fuera cierto de lo que iba a hablar con Pedro. Sabe que muchas veces los conflictos en la iglesia se dan porque me dijo, que me dijeron, que oí, que escuché, que me dijeron, que me hablaron de que usted dijo esto. No, quizás no es verdad, quizás se han tergiversado las cosas. Pablo no hizo eso. Pablo no buscó, no actuó, no atacó a Pedro.
Pablo defendió el evangelio porque sabía que Pedro estaba haciendo algo malo. Seguimos adelante. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. En los evangelios encontramos el pasaje cuando el joven rico, me parece que es en Lucas, cuando el joven rico llega a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: bueno, los mandamientos conoces. Y él le dijo: los he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que este joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Sabe que la gente a veces cree que guardando su religión, guardando sus tradiciones religiosas que ha guardado desde la juventud, el día que ellos mueran creen que van a llegar y al llegar al portón del cielo va a estar el padre Abraham esperándolos y le va a preguntar: ¿qué has hecho? Yo guardé todas las tradiciones de mis padres. Soy buena persona, di limosnas, hice todas estas cosas. Y Abraham cree que los va a dejar entrar al cielo por nuestras acciones. Qué mal hemos entendido el evangelio. No hay ninguna acción, ningún acto que nosotros hagamos en esta vida que nos justifique. ¿Qué quiere decir justificación? Quiere decir perdonarnos, que nuestros pecados sean perdonados. Mantener la ley, las tradiciones, solamente nos demuestran en realidad qué tan pecadores somos. Porque si no guardamos uno de los mandamientos, los quebramos todos, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo le dijo a los discípulos: en realidad ustedes deberían de ser más religiosos que los fariseos para entrar en el reino de los cielos. Y ellos se sintieron tristes porque los fariseos guardaban la ley al pie de la letra. La guardaban tanto que en vez de 10 mandamientos los convirtieron en 632. Así eran de extremos en guardar la ley. La ley no los justifica. La única obra que nos justifica es la obra de Jesucristo en la cruz, en haber dado su vida por usted y por mí. Esa es la justificación. Versículo 17: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si usted ha recibido a Cristo, ahora es una nueva persona. Todas las tradiciones que usted practicaba deben de terminarse. Ya no las puede practicar. Ahora su vida está en Cristo. Amén. De lo contrario, convertimos el evangelio en algo que no lo es. Y agregamos a la salvación de Cristo nuestras tradiciones. Y nos volvemos legalistas. Versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe que el hombre llega el momento cuando se da cuenta? He tratado todo. He tratado el licor, he tratado las fiestas, he tratado amigos, he tratado a familia, he tratado todo y no logro encontrar amor, no logro encontrar paz. Aún la gente más rica dicen, me siento solo, no tengo a nadie, porque no tienen a Cristo. Cristo nos amó. Jesucristo les dijo a sus discípulos, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Cristo lo escogió a usted y a mí para que fuésemos sus hijos. Porque nos amó primero. Sin conocernos, bueno, ya Dios nos había destinado desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos había llamado, sin que usted lo supiera. Dios lo amaba. Y he conversado con personas que me dicen, no me daba cuenta cómo Dios me cuidaba antes de conocerle. Pero ahora que lo conozco, me puedo dar cuenta cómo Dios siempre tuvo cuidado de mí. Y les digo, si crees que Dios tuvo cuidado de ti mientras no lo conocías, ahora espérate a ver que lo conoces. Vas a ver cómo Él cuida de ti y te provee todo lo que necesitas, porque ahora eres su hijo. Él es tu padre. No va a haber nada que te falte, porque el Padre que yo conozco jamás se queda sin responder, sin contestar una promesa que nos hizo. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. La justicia es recibir lo que merecemos. Merecemos la muerte. La gracia de Dios nos da la vida eterna. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Así es de que, mis hermanos, la gracia de Dios es hermosa. El evangelio es hermoso. Y a veces, aunque pareciera que enfrentar a nuestros hermanos que quizás no están viviendo de acuerdo al evangelio que predicamos, pareciera algo que nos duele, algo que es muy duro de hacer. Puede ser que esa sea la demostración más grande de amor. Porque si el hermano está haciendo las cosas sin darse cuenta de lo que hace, puede ser que lo siga practicando hasta que usted se lo diga. Si usted me ve que ando con la cara toda manchada, ¿quién sería el que me diría algo? Hermano, ¿tiene algo aquí en la cara? ¿O me va a dejar que ande yo así por afuera todo el día con la cara toda manchada? A veces nos duele decirlo. Hermano, ¿tiene algo aquí en la cara? Oh, gracias. Son momentos difíciles, vergonzosos para las dos personas, ¿verdad? Pero la verdad duele, pero corrige. ¿No cree? Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo le diera gracias a Dios si los conflictos que tuviéramos fueran por defender la fe. Si los conflictos que tuviéramos fueran, no, yo quiero servir la Santa Cena este domingo, no, pero me toca a mí.
No, yo quiero estar en la puerta. No, pero es mi privilegio. Yo diría gloria a Dios por los conflictos que tenemos. Pero cuando los conflictos no son por el Espíritu, solo causa división. Que el Señor nos ayude a estar fundados en el Espíritu. Porque de tal palo son tal astilla. Y así como Julio César Chávez Jr. siguió los pasos de su padre, así nuestros hijos también aprenden de nosotros. Que el Señor nos ayude a enseñarles a nuestros hijos a amar el Evangelio de tal manera que lo defiendan. Yo les digo a mis hijas, defiendan la fe que profesan. Defiéndanla. No que Dios necesite un defensor, pero Pedro nos dice, estad preparados para presentar defensa a cualquier persona que os demande la razón de vuestra fe. Debemos de estar preparados para defender la fe que profesamos. Incline su rostro. Señor, te agradecemos, Padre, por el Evangelio que tú nos has dejado, porque no hay ningún otro requisito más que conocer a tu Hijo Jesucristo y aceptarlo para que nosotros seamos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi Dios, gracias porque ya todas las tradiciones religiosas murieron en la cruz del Calvario. Y junto con esas tradiciones morimos nosotros. Nuestra vida, Señor, ha sido cambiada por esa cruz. Y ahora podemos decir, juntamente estamos crucificados con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayúdanos, mi Dios, a vivir nuestra vida, ya no en la carne, sino en la fe de tu Hijo Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros seamos llamados sus hijos y podamos gozar de una herencia incorruptible, una herencia en el cielo. Ahora, mi Dios, permítenos gozarnos de este momento en el cual compartimos los elementos, la copa y este pan, que representa esa sangre tan hermosa y ese cuerpo inmolado en la cruz del Calvario por nosotros. En tu nombre oramos. Amén.